Estamos, creo que lo que le envié el jueves pasado fue la encrucijada de Noemí. Efectivamente, la encrucijada de Noemí, aquí les voy a compartir la pantalla solamente para poder tenerla, ¿ya? ¿Se ve la visual? Perfecto, ahí tenemos un Dios redentor, el libro de Ruth. Y ya nuestro primer gran estudio del capítulo 1 fue El pasto es más verde, donde vimos la crisis que enfrenta la familia de Elimelech, estudiamos a fondo los personajes, las concesiones que ellos hicieron, el compromiso que tomaron por sus decisiones y las consecuencias. Ahora estamos del versículo 6 al 22 y aquí hemos titulado con letra roja, ¿verdad? Casi como un disco padre, tres viudas, tres caminos. El jueves pasado se supone que ustedes como familia vimos Noemí en la encrucijada, ¿lo recuerda? Aunque yo no lo enseñé, porque ese día miércoles hablé de Daniel, pero sí usted lo tuvo en sus apuntes, Noemí en la encrucijada. Y hoy día, es decir, en la noche yo les voy a enviar los apuntes para su culto de mañana. Vamos a estudiar un texto mucho más breve, que es Orfa en la encrucijada. Y el domingo, si Dios lo permite, terminaríamos con la encrucijada de Ruth. Tenemos tres viudas y tres caminos. Y como le hemos manifestado, el primer párrafo de Ruth capítulo 1, es decir, del verso 1 al 5, como que el escritor, el autor de Ruth, prepara toda la escena para dejarnos en esta encrucijada. Es decir, usted va por un camino y llega un momento del camino en que el camino se divide en dos avenidas, ¿ya? O tres avenidas o cuatro avenidas. Y no sé si usted alguna vez la ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Yo no soy bueno para ubicarme, aunque los que estudian las conductas humanas dicen que los hombres, por naturaleza, se ubican mejor geográficamente en los mapas. Ya es una manera como Dios hizo a los hombres y a las mujeres también con diferentes virtudes, pero yo por algún motivo no tengo esa virtud masculina. Ya yo me paso perdiendo, hasta con el Waze o el mapa en la mano me pierdo y siempre tomo la avenida que no corresponde. Y ahí está mi esposa para retarme, ya que siempre me pierdo. Entonces yo creo que a usted le ha pasado, ¿no? Que llega, va por un camino derechito, fácil, y de repente se encuentra con dos o tres cruces y usted dice, ¿cuál calle tomo? Y si toma la correcta, amén, ¿cierto? Va a llegar a destino. A mí me pasa, aquí yo creo que me pareció ver a Pablo Gallego, ¿no? Sí, me pareció verlo, ahí está. Yo siempre que voy a Valle Locampino me pierdo. Siempre que voy a Valle, y he ido muchas veces, ¿ya? Y mm, algunas veces fue a dejar a Carla, me recuerdo, a la casa, con la hermana Raquel, obviamente acompañado, no yo con ella sola. Algunas veces, no sé, algunas compañeras de Camila que viven ahí, siempre me pierdo. Nunca he podido ubicarme en Valle Locampino porque yo creo que voy para la derecha y de repente estoy llegando de nuevo a Quilicura, ¿ya? Porque tomo malas decisiones. Me cuesta ubicarme ahí, en esas rotondas que tiene. Bueno, de alguna manera el autor aquí de Ruth nos lleva a nosotros y es como si estuviésemos al lado de Noemí, de Orfa y de Ruth. Recuerde que dice el versículo 6 hacia adelante que ellas salen de Moab, las acompañan, es decir, Ruth y Orfa acompañan, como les dije, esta tradición o norma cultural del Oriente, donde los que dan la hospitalidad o los dueños de casa encaminaban a la visita hasta cierto punto para que después ya regresara a su lugar de origen de manera solitaria. Y aquí vemos este caminar de las tres viudas. Y llega el momento, como nos dice después Ruth, capítulo 1, versículos 6 al 22, donde hay una encrucijada para las tres mujeres. La encrucijada de Noemí,
la encrucijada de Orfa y finalmente la encrucijada de Ruth. Así que voy a leer las escrituras, ¿ya? No la tengo aquí porque es muy largo, así que es mejor leerlo desde la Biblia o del recurso que usted tenga. Así que voy a leer Ruth nuevamente. Aquí lo tengo. Ruth, capítulo 1, versículos 6 al 22. Texto muy conocido, me imagino ya para ustedes. Dice, entonces se levantó con sus nueras Noemí y regresó de los campos de Moab, donde había vivido 10 años. ¿Por qué? Porque Noemí oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo, que era la casa del pan, Belén, ¿se recuerda? Para darles nuevamente el pan y la provisión a los belenitas o a los de Efrata, de Belén Efrata. Salió pues, versículo 7, del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad o vayan. Yo les voy a poner en los apuntes los versículos bíblicos, pero con la versión de las Américas, ya que es un lenguaje un poco más actual. Obviamente usted lee de su Biblia en 1960, pero los apuntes para que aquellos que todavía no se manejan bien con este español antiguo también puedan entenderlo. Y ella le dice, vayan, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Potencialmente en la casa de los maridos, si es que llegasen a encontrar marido. Luego las besó y ellas, Ruth y Orfa, alzaron su voz y lloraron. Lo que dice aquí es que se pusieron a gritar. Ya, o sea, gritaron, lloraron, no fue una lágrima como la que usted derrama cuando ve una película y no quiere que nadie lo vea llorando por una película de amor, ¿ya? No, lloraron, alzaron su voz por la separación. Y ellas, ¿qué es lo que le dicen? A la primera invitación de Noemí de que regresen a Moab, ¿cuál es la respuesta de ambas nueras? Versículo 10, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. En segunda oportunidad, Noemí les dice, no, vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Y por cuarta vez esta frase, volveos, hijas mías, e idos, váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, que obviamente es una exageración, ¿verdad? Es algo que no iba a ocurrir, pero si eso pasara, versículo 13, ¿habíais ustedes de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, dice Noemi, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Y qué es lo que hacen ambas? Versículo 14, Ruth y Orfa alzaron otra vez su voz, otra vez volvieron a llorar. Pero ahora hay una diferencia. Dice que Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y en tercera oportunidad, ahora le dice solamente a Ruth, porque Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo, verso 15, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Vamos a dejarlo hasta ahí solamente porque ya el 16 corresponde a la encrucijada de Ruth. Bueno, espero que ustedes hayan visto sus apuntes el jueves pasado, porque no tuve la posibilidad de predicarlo como lo hago siempre, porque tocamos otro tema. Así que voy a repasar rápidamente la encrucijada de Noemí, pero ya vimos la introducción, ¿cierto? Incluso les dejé un desafío ahí en los apuntes que ustedes conversaran y debatieran como familia, como matrimonio, a veces madre e hija, no sé, estoy viendo aquí algunos o algunas, y ver qué es lo que hizo Noemí, ¿cierto? En esta encrucijada de Noemí y ahora enfrentada a sus dos nueras. ¿Es correcto tanto énfasis, tanta presión para que sus nueras regresaran?
Y lo conversamos aquí con mi esposa. Y claro, si fuésemos una cultura no cristiana, ¿cierto? Donde importa lo material, lo terrenal, el matrimonio, la descendencia, claro, podríamos pensar que Noemí pensó en sus nueras. ¿Para qué se van a quedar viudas jóvenes? ¿Para qué se van a quedar sin sustento? Eh, yo no voy a poder darles otro hijo porque ella pensaba como israelita, ¿verdad? Esta costumbre del matrimonio levirato, es decir, si fallecía un marido, la ley de Moisés obligaba a que un hermano, un cuñado soltero, obviamente, se casara con la cuñada viuda para que no quedase desamparada. ¿Ya? Yo sé que estas son costumbres que suenan extrañas a nuestros tiempos, pero si usted lo ve prácticamente, de manera práctica, era loable. ¿Por qué? Porque nunca la viuda iba a quedarse desprotegida de un varón, de un esposo, que en esos tiempos, recuerden, no había ni pensiones de invalidez, ni pensión de viudez, ni ninguna ayuda para las viudas. Entonces estaba este sistema del matrimonio con un pariente cercano, ¿ya? Entonces ella pensando en ese, no les voy a poder dar hijos, vuélvanse, vayan, como les dije en la introducción, regresen a la habitación de su madre, la casa de su madre, que era la manera figurada para decir, vayan y hagan otro matrimonio. Yo sé que eso todo suena loable, pero como vimos en nuestros apuntes, hay ciertas dudas, porque muchos dicen que efectivamente lo que Noemí quería, por el carácter que nos revela ella en el capítulo 1, es que probablemente quería llegar a Belén y ocultar las decisiones que habían tomado, en este caso de casar a sus hijos con mujeres extranjeras, moabitas, paganas, idólatras. ¿Lo recuerda? Entonces, muchos eruditos dicen que probablemente, yo no me atrevo a afirmarlo, pero probablemente ella también, por lo que dice el texto, quería llegar sin la evidencia de que sus hijos se habían casado con mujeres paganas, idólatras, ¿ya? Aunque eso suene fuerte, pero es lo que era la cultura y eran las divisiones de ese tiempo, es decir, los israelitas odiaban a los moabitas y los moabitas odiaban a los israelitas. Recuerde que cuando Israel quiere pasar por la tierra de Moab, ellos se los prohibieron, aunque eran familiares lejanos, porque descendían de Lot, de Abraham, nunca aceptaron. Y en algún momento, recuerde que hubieron unos reyes profetas que quisieron maldecir de Moab a los israelitas. Entonces, es como la historia de Romeo y Julieta, de la familia, los clanes opuestos, ¿verdad? Si alguien ha leído Romeo y Julieta de Shakespeare, entiende a lo que me refiero. Entonces, casar a sus hijos con moabitas iba a ser una vergüenza aún mayor para esta matriarca, podemos decir, Noemí. Bien, yo como les compartí en los apuntes la semana pasada, no el domingo tuvimos algo excepcional, tenemos esta encrucijada de Noemí, la encrucijada de Noemí. Recuerde que su nombre se puede traducir como placentera, agraciada, incluso algunos dicen que podría significar dulce. Pero el problema es que ahora Noemí se ha amargado. Las líneas en su rostro cuentan la historia de 3 tumbas y su gran pérdida. Cuando finalmente Noemí regresa a su hogar en Belén, ella rehusará ser llamada por su nombre original y le pide a sus amigas, sus viejas conocidas, y a los otros israelitas, los de Belén, que la llamen Mara, es decir, amargura o amarga. Noemí finalmente concluye que es mejor que la dejen sola. Eso le está pidiendo a estas jóvenes nueras, déjenme sola, yo regreso sola. Y es lógico, ¿verdad? Cuando hay angustia, hay tristeza, y yo creo que muchos de ustedes han pasado por tiempos difíciles, de pérdida, de muerte, incluso cuando uno pierde el trabajo, ¿no? A mí me ha tocado, yo ya le he dicho, en 2 oportunidades me han expulsado de mis trabajos o me han finiquitado. Y cuando uno regresa y tiene que dar la noticia que a uno lo echaron, que lo finiquitaron, a uno le da vergüenza, uno se siente como invalidado, ¿verdad? ¿Por qué me echaron? No sirvo. Uno, ¿qué es lo que quiere? Déjenme solo, ¿ya?
no quiero que nadie me pregunte, no quiero repetir la historia 10, 20 veces. Bueno, de alguna manera Noemí eso es lo que experimentó, déjenme sola. Pero de todo lo que nos dice aquí Noemí, hay dos observaciones que yo les compartí. Uno, Noemí considera que no es digna de recibir amor. Y yo sé que algo eh, que a lo mejor ustedes, hermanas, en algunos momentos críticos de su vida, cuando se enfrentan a estas crucijadas del dolor, de la pérdida, a veces sentimos, ¿no?, que no somos dignos, o dignas en el caso de las mujeres, o los varones dignos, de recibir amor. 4 veces Noemí le dice a sus nueras que la dejen sola y se vayan a casa, es decir, regresen a Moab. Dice el versículo 10 y 11, ciertamente nosotros iremos contigo, le dicen sus nueras. Pero Noemí dice, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? En otras palabras, ella les dice, las personas que realmente amábamos, mi marido y mis hijos, ya no están. Ya no hay nada que nos una. No tengo nada que ofrecerles para que se queden conmigo. Ya no soy su suegra, soy solamente una mujer anciana, pobre, desamparada. Seguramente ustedes no quieren que yo sea una carga para ustedes. ¿Cómo se llama este sentimiento? Autoconmiseración o autocompasión. ¿Cierto? Empezar a sentir lástima de nuestra condición, que por lo demás es propio de la naturaleza humana. A lo mejor Jimena algún día nos puede ayudar, pero hay ciertas respuestas que damos nosotros psicológicamente, un mecanismo de autodefensa, ¿cierto, Jimena? Y uno de esos es la autocompasión, otra vez le echamos la culpa a otras personas y creo que hay varios mecanismos de autodefensa por ahí dando vuelta. Y claro, es esta autocompasión, es decir, yo ya no tengo nada que ofrecerle. Pero usted piense, la primera reacción de las dos nueras es decirle, vamos contigo, ¿cierto? Queremos estar contigo. Pero ella rechaza este amor que era legítimo, es decir, Orfa quería estar con su suegra. No, Ruth también. Quieren ofrecerle su amor como un amor de hija a madre. Eso siempre ha sido la figura de la suegra y la nuera, ¿verdad? Ha sido desprestigiado después con chiste, con anécdota, pero esa es la relación. Más que política, es una relación de madre-hija o de padre-hijo con los yernos. No sé si voy a llegar a tenerla así, pero se supone que sí, con los futuros yernos. ¿Ya? Pero hay Amén. esta relación. ¿Eh? Amén. Escucha a alguien ahí, ¿ya? No, se voy a hacer un buen suegro, que nadie se asuste. Así que hay un sentimiento de autocompasión. Podemos ver también que ella se ha convencido que Dios ya no la ama. Se dieron cuenta en estas frases que ella dice insistentemente, después usted puede sacarlas y enlistarlas, ¿ya? Eh, la mano de Dios ha salido contra mí. ¿Se fijan o no? La mano de Dios ha salido contra mí. Déjenme ver aquí bien en mi Biblia las otras frases, aunque después vamos a terminar en otro estudio con eso, ¿ya? La mano de mí ha salido contra mí. Después dice, más al final, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, versículo 20 del capítulo 1. Es decir, el Todopoderoso me ha puesto en grande amargura. Después, el versículo 21, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Después, en el mismo versículo, Jehová ha dado testimonio contra mí. El poderoso me ha afligido. Aunque vamos a ver después que efectivamente es Dios quien está permitiendo activamente o pasivamente, está poniendo a Noemí en esta encrucijada. El problema, como hemos visto, es cuál será nuestra respuesta al dolor, a la tristeza y a la pérdida. Y aquí vemos que la respuesta es justamente de autocompasión y es convencerse que Dios no la ama, podemos decir de una manera más coloquial y más directa. Es como que Dios se ha opuesto totalmente a ella. Y aunque es cierto que Dios ha permitido estas consecuencias y este juicio por las decisiones que tomaron, ¿verdad?, en el pasado,
pero eso no significa que Dios no la ame, ni que Dios no la considere. ¿Por qué? Porque después descubrimos que Dios la ama a tal punto que le regala una hija, mejor que muchos hijos, que es la misma Ruth, le regala un hijo, como vos, y le regala un nieto. Y este nieto viene a restaurar el alma de la abuelita, ¿cierto? Si usted ya leyó el capítulo 4, viene a sanar el alma de Noemí. Entonces, de ninguna manera Dios no la ama. A veces confundimos nosotros la disciplina de Dios a nuestras vidas con, con que Dios no nos quiere. ¿Y qué es lo que dice Hebreos? El Señor al que ama, disciplina, así como el Padre disciplina a sus hijos, ¿cierto? Entendemos, lo dice la Escritura, Proverbios, que el papá o la mamá que no disciplina, no corrige a sus hijos, no los ama. Y no estamos hablando del castigo físico, sino de la corrección, de la instrucción. El que no lo hace no ama a sus hijos. Entonces aquí ella se convence que Dios no la ama y obviamente, ¿por qué deberían amarme Orfa y Ruth? Ella está pensando al revés. Ella dice, como no tengo nada que ofrecerles, ustedes no pueden amarme. Y no es eso. Porque si usted se da cuenta, finalmente Ruth no está pensando en Noemí como una mujer que le va a dar algo, es decir, un hijo o un futuro hijo para casarse. ¿Se da cuenta? Tenemos que ir más allá de lo que nos dicen las palabras, ¿verdad? O sea, no más allá, sino profundizar más. Claro, a Orfa Dios no le podía, Noemí no le puede ofrecer un hijo. Se devuelve y en busca probablemente de un nuevo marido moabita. Pero Ruth no está pensando en el amor como algo que recibe a cambio, sino Ruth está pensando en el amar como algo que ella entrega, que ella dona y que ella regala, que en este caso acompañar a su suegra. Aunque Noemí no sea capaz de darle un hijo, aunque Noemí no le ofrece esperanzas, ni expectativas, ni certezas, Ruth es capaz de amarla. Pero eso es lo que no entiende. Y aquí hay una frase práctica para usted, querida hermana, y también querido hermano. Amar a Dios y saber que Dios te ama es el fundamento que te permite recibir amor de otros y amar a otros en retribución. Es imposible amar genuinamente sin haber recibido primero el amor de Dios. Voy a repetir otra vez, aunque está en sus apuntes de la semana pasada. Amar a Dios y saber que Dios te ama es el fundamento que te permite recibir amor de otros y amar a otros en retribución. Es imposible amar genuinamente sin haber recibido primero el amor de Cristo. ¿Entiende la frase? El concepto. Y Dios, hermanos y hermanas, constantemente te dice en las Escrituras que Él te ama. Si eres una hija de Dios, si tú has confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, Él te compró a ti al valor más alto del universo, que es la vida de su Hijo eterno, que es Jesucristo. O sea, Él no te compró por migajas, no te compró por 30 piezas de plata, como pretendió vender Judas al Señor. No, el Señor te compró a ti, hermana, te adquirió, y hermano también, por el precio más alto del universo, que es la vida del creador del universo, que es Jesucristo. Entonces Dios constantemente te dice a ti y a mí en las Escrituras, yo te amo. Pero como hemos dicho en los días lunes, no es este amor eh, fugaz, vano de sonríe, Dios te ama. No, nosotros entendemos el valor del amor de Dios. Y hasta que tú no comprendas eso, creyente, que Dios efectivamente te ama, va a ser difícil que permitas que otros te amen. Y será imposible, si no experimentas el amor de Dios, amar a otros, amar a tu prójimo como Dios manda. ¿Cuántos creyentes se resisten a ser amados? ¿Cierto? ¿Cuánto, ¿Cuántas personas yo recuerdo eh, en estos años, ¿verdad?, de ministerio, de congregación, personas donde Dios les amó profundamente, donde la iglesia les amó y son personas que rechazaron ser amados por ustedes, ¿cierto?
Nadie los expulsó, nadie los echó, sin embargo renunciaron. ¿Por qué? Porque no han comprendido que Dios les ama y que aunque en el presente la disciplina, el dolor, incluso el juicio de Dios para uno de sus hijos, un juicio obviamente temporal y no eterno, no significa no amor. Al contrario, significa amor, porque Dios quiere purificar tu vida, Dios quiere purgar tus debilidades, Dios quiere sacar el hollín, quiere sacar las impurezas que están en tu vida. Y hermano, eso no se hace eh, con la vida fácil, se hace precisamente con una vida de tribulaciones, dificultades y de encrucijadas. Además, Noemí considera que Dios no es digno de seguir. Noemí considera que Dios no es digno de seguir. Ellas alzan su voz, lloran y Orfa decide regresar. Besó a su suegra, nos dice el versículo, em, el versículo 14, ¿verdad? Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y le dice, nuevamente a Ruth, le empuja. Yo creo que usted le ha pasado, ¿no? Usted lo ha vivido en carne propia o lo hemos visto. Uno quiere ayudar a alguien, uno quiere amarle, quiere acogerle y nos empujan, ¿cierto? Es como, no, no quiero tu ayuda, no quiero tu amor, ¿verdad? Y uno insiste, es como pegota a veces uno, ¿verdad? Y yo sé que aquí tengo hermanos y hermanas muy cariñosos. Incluso una vez escuchamos un testimonio, ¿verdad? De alguien que estaba en la iglesia, alguien nuevo, y después testificaba públicamente, decía, no, yo la verdad como que veía que todos los hermanos se me venían encima y como que todos me abrazaban y me... Lore no carga. Y como que me daba miedo que eran muy pegotes en la iglesia bautista Conchalí. Yo le decía, bueno, es mejor eso que entre a una iglesia y como que no existes, ¿cierto? Algunos hemos experimentado eso, que entramos a una iglesia de visita y como que no existe, eres el hombre invisible. Yo prefiero que no te guste lo pegote que somos a que no exista, ¿ya? Y eso está haciendo Noemí, empuja a Ruth y le dice, y mira, y esta es la frase clave, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿Se da cuenta? Es como, no sé, mi hermana Raquel tuviera un yerno, ¿ya? Mi hermana Raquel Medel aquí. O no sé, Susana también tuviera una nuera. Y ustedes se supone, mi hermana Raquel, mi hermana Susana, son mujeres cristianas de tomo y lomo, ¿verdad? Maduras, que están convencidas de sus convicciones y le empezaban a decir a su nuero, a su yerna, no, devuélvete al mundo, ándate, ahí te va a ir mejor. Yo no me le imagino a esta hermana Raquel haciendo eso ni a Susana, ¿verdad? Bueno, si no resultó, usted le diría, pero congrégate, busca al Señor. No lo estaría echando al mundo, o a lo mejor sí, ¿ya? Bueno, para que aprenda la lección y no sea como Noemí. Pero si usted se fija, si usted lo aplica esto a la vida diaria, eso está haciendo, le dice, se volvió a su pueblo, a sus costumbres, a sus dioses, vuélvete tú tras dónde, tras de los dioses de tu pueblo. Y ya hemos visto que los dioses moabitas eran dioses paganos, ídolos, que la gente sacrificaba a sus hijos, quemaba a sus hijos, había lujuria entre medio y moralidad. Entonces, hay una encrucijada para Noemí. Ella está diciendo de alguna manera, no, Dios no es digno de seguir. Noemí está enfocada en ella. Y no por último en decirle, bueno, veamos qué es lo que pasa en Belén. Probemos suerte. A lo mejor te encuentra un belenita, un israelita bueno, ¿cierto? Que se quiera casar con una moabita. No sé, probemos. Pero no, ella está animando a sus dos nueras a que regresen a una vida pasada, regresen a su pueblo, a sus costumbres, y lo dice ella. Y yo creo que el escritor divino nos dejó a propósito justamente estas frases y estas expresiones. Finalmente, vuélvete a tus dioses. Hermano, eso es lo que no debemos hacer en las encrucijadas. Lo que debemos entender que cuando entramos a una encrucijada en la vida, debemos mirar a Dios. Debemos enfocarnos, como dijimos el día lunes, en el Evangelio, en Cristo.
y no en nuestras heridas, en nuestros pesares y dolores. ¿Por qué? Porque finalmente Noemí lo reconoce. Ella dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. En el fondo ella está reconociendo que cuando nos salimos de Belén para Moab, pensando que el pasto era más verde en Moab, ella está diciendo, yo salí llena. Es decir, yo salí con lo que realmente tenía valor, mi esposo, mis hijos, y finalmente Dios la volvió con las manos vacías. En otras palabras, en Belén teníamos todo lo que realmente importaba. Y yo siempre pienso en mis jóvenes, en mis señoritas, ¿verdad? Que les queda tanto por vivir, decisiones tan importantes que tomar a ustedes, encrucijadas. Tengo también aquí a mis hermanos, los varones que trabajan, mis hermanas que trabajan. Estamos enfrentados a tantas encrucijadas en nuestra vida. Y el peligro, hermanos, de ver el pasto más verde es que finalmente, si no es la voluntad de Dios, vamos a quedarnos con las manos vacías. Y eso a mí se me rompe el corazón cuando hay creyentes que teniendo toda la información bíblica toman decisiones por el pasto más verde y finalmente el mundo, el pecado, les devuelve con las manos vacías. Y regresan a Belén otra vez, regresan a la congregación, a la iglesia, con tristeza, con vergüenza, con dolor, porque el pecado les devolvió con las manos vacías. ¿Cierto? Hermanos, ustedes que trabajan, hermanas que trabajan actualmente, ¿cierto? Que tienen contacto con otros hombres, con otras mujeres. Y siempre en la oficina el pasto está más verde, siempre hay una compañera que es atractiva, siempre hay un compañero que es galante, ¿verdad? Que siempre les saluda, que el cafecito, que la flor, y que siempre las va a tratar mejor que el marido o mejor que la esposa. Cuidado con ese pasto más verde. No es que yo sepa algo, ¿ya? Pero es lo que viene a mi mente. Pero usted sabe cómo empiezan estas cosas, pero usted no sabe cómo terminan. Y finalmente usted creyendo que ese pasto varonil o femenino era más verde, ¿sabe lo que va a hacer al final? Va a regresar con las manos vacías. Va a perder su matrimonio, va a perder su familia, pueden perder todo. ¿Por qué? Porque usted estuvo en la encrucijada y creyendo ver el pasto más verde, le va a pasar igual que Noemí, que va a regresar. Finalmente regresamos, pero con las manos vacías. Señoritas, jóvenes, matrimonio, el pecado, como lo dije el día domingo, pero ahora ya no políticamente, sino el pecado se disfraza de los cantos de sirena. Y siempre hay un joven más buen mozo, siempre hay una señorita más buena moza, y usted se engancha con los cantos de sirena, pero cuando usted se tiró en busca de ese cántico, se da cuenta que es solamente un monstruo que quiere devorar su juventud, su pureza, su matrimonio y su fidelidad matrimonial. Yo les ruego una vez más, como lo hago siempre en la iglesia, no caigan en el engaño del pasto más verde. No caigan porque finalmente si usted mira para su hogar, si mira para su iglesia, donde usted está pisando ahora, es el pasto más verde. ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. Así que la encrucijada, medítelo bien, hermano, hermana, reflexione bien cualquier cambio en su vida y asegúrese que es Dios quien le está llevando a ese cambio, pero nada más que Dios, porque si no es Dios, créame, por la experiencia bíblica y la experiencia de vida también, que siempre va a terminar con las manos vacías. Siempre. No sé cómo más terminar este estudio, ¿ya? Pero yo se lo ruego, de verdad. Y si está pasando por una encrucijada, por una duda, usted sabe que siempre puede conversar conmigo, con Lorena, y le podemos ayudar para que no vuelvas con las manos vacías, sino para que te des cuenta que hoy estás con las manos llenas porque Dios en su misericordia te ha bendecido de esta manera.